¿Quién es Habacuc? Un profeta de Dios. ¿Quién fue Habacuc? Un profeta de Dios. Y Habacuc establece en el libro que vamos a leer como referencia, se establece un perfecto paralelo entre los tiempos en los cuales vivió Habacuc, la sociedad en la cual él vivió, y se proyecta a los tiempos del fin que se describen en Apocalipsis, los tiempos del fin, con el propósito de mantenernos preparados para esperar la segunda venida de Jesucristo. Ese es el propósito de la charla de esta mañana. El libro de Habacuc, allí en él, Dios revelará verdades muy importantes. Además, unas profecías para los tiempos del fin. Ese es el contexto del libro de Habacuc. El nombre Habacuc significa el que abraza. Vean el significado de este nombre, el que abraza. Y en realidad, al ver su función, podemos indicar que Habacuc, como profeta de Dios, sintió gran amor por el pueblo de Dios y lo abrazó con su mensaje. Lo abrazó con su mensaje. Entonces, tenemos los datos que el libro de Habacuc fue escrito en el año 610 antes de Cristo. 610 años antes de Cristo. Justo antes de que los babilonios invadieran Judá y la conquistaran. Esos son los antecedentes que tenemos ahí. Veamos entonces el paralelo que existe entre el libro del profeta Habacuc y Apocalipsis. Para ello los invito a buscar Habacuc, que es un libro de un profeta menor. Búsquenlo por ahí, no mucho lo frecuentamos a veces, pero ahora lo vamos a hacer. Habacuc está inmediatamente después de Nahum y también antes de Sofonías. Son profetas menores. Ubíquense entonces ahí en el libro de Habacuc. Vean ahora, vamos a ir consultando el paralelismo entre el libro de Habacuc y Apocalipsis. Por ejemplo, en Habacuc, capítulo 1, versículo 1 al 3, solo lo cito generalmente, se habla del estado decadente del pueblo de Israel. Habacuc, capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Están conmigo para poder iniciar la lectura? La profecía. ¿Qué había ahí? Violencia, sí, destrucción. Ahora vean el paralelo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 18, versículos 3 al 6. Apocalipsis, capítulo 18, versículos 3 al 6. Plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella doble. Vean lo que Habacuc está informando allá. En Habacuc 1 al 3 se proyecta en Apocalipsis ahora 18, 3 al 6. ¿Cuál es el tema? Se está hablando de la decadencia del pueblo de Israel, tanto por Habacuc como por Juan en Apocalipsis. Vean el paralelismo. Lo que habla Habacuc en su libro se proyecta para los tiempos del fin ahora. Hablando del imperio mundial. ¿Sí? Dice, dale el doble de lo que en el paralelismo que hay ahí. Voy a poner un segundo ejemplo.
En la profecía de Habacuc entendemos que Dios va a levantar a un imperio en Apocalipsis, cuando Dios levantará a la Babilonia moderna para castigar a la sociedad que está llena de pecados en la actualidad. Un ejemplo más. En Habacuc, en la profecía, se habla de que habrá una obra de parte de Dios. Lo mismo que se predice en Apocalipsis ahora en los últimos días. A finales de los últimos días habrá una obra de Dios predicándose en todo el mundo. Apocalipsis 3:8. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 al 10. Ahí dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también os guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ven que dice ahí, hablando de la iglesia, se le abrirán puertas para predicar el evangelio. Habrá una obra que se esté llevando a cabo previo a la venida de Jesucristo. Entonces, con estos ejemplos entendemos que las profecías del profeta Habacuc coinciden con todo lo que se describe en Apocalipsis para los tiempos del fin. Sobre el profeta Habacuc podemos argumentar: es un pensador profundo, analítico. Como profeta tenía varias interrogantes que hacerle a Dios, preocupado por la vida en la sociedad en que estaba él desenvolviéndose. Al ver la violencia, al ver la confusión del pueblo de Judá en sus tiempos, Habacuc dijo: ¿cuál es el papel de Dios dentro de este contexto que estoy viviendo? ¿Ya? Y así es como Habacuc comienza su libro con la primera interrogante que él le lanza a Dios. Vean ahí, volvamos ahora a Habacuc, capítulo 1, versículo 4. Vean la postura de Habacuc. Habacuc se pregunta: ¿por qué permite Dios que exista tanta maldad e injusticia en el mundo? Esa es la pregunta que está en la mente de Habacuc. Similar a lo que nosotros podemos también reflexionar hoy en esta sociedad. Habacuc, capítulo 1, versículo del 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc dice: ¿hasta cuándo, oh Eterno, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Vean la pregunta de Habacuc. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Vean cómo describe su sociedad. Versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vean lo que se está planteando Habacuc. Y piensen en la época en que vivió, 610 años antes de Jesucristo. ¿Cómo estaba el mundo? ¿Qué había ahí? Había iniquidad, había destrucción,
había violencia en la sociedad tal como estamos viviendo hoy en esta sociedad de los últimos tiempos. Pleito, contienda se levantan. En tiempos de Habacuc la ley era debilitada. La ley solo se aplicaba al más pobre y menesteroso, beneficiando al de alto estima. La ley se debilita. El juicio no sale tal como es. Tiempos de Habacuc, pero actualícenlo ahora. ¿Qué estamos nosotros viviendo en esta sociedad? Violencia, corrupción, destrucción, ¿sí? Pleito, contienda, asesinatos, secuestros. ¿Cuánto vemos a nuestro alrededor hoy nosotros? Entonces Habacuc está diciendo, ¿por qué permite Dios que exista esta situación? Y nosotros podemos reaccionar igual. ¿Por qué Dios permite que exista tanta maldad en esta sociedad? Tanta injusticia que usted ve día a día en esta sociedad. Si ustedes analizan, Habacuc está quejándose de la impunidad, se está quejando de la violencia, se está quejando de los malvados y perversos hombres que vivían en Judá. ¿Por qué está así la situación? Y tal parece, de acuerdo al enfoque de Habacuc, que Dios nunca los castigaría, sino que Dios está dejando que hagan lo que les plazca. Habacuc reacciona de esa manera. Cuando hablamos en ese aspecto, esta postura de Habacuc refleja exactamente lo que David también se preguntó, el rey David, en iguales circunstancias. Vamos ahora a Salmo 73, Salmo 73, versículo 2 en adelante. Salmo 73, versículo del 2 en adelante. Vean ahora la reacción de David, ¿ya? La pregunta que también se hizo David sobre la actitud de Dios. Salmo 73, versículo 2. Vean cómo actúa ahora David. En cuanto a mí, dice ahí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. ¿No pasan trabajos como los otros mortales? ¿Ni son azotados como los demás hombres? Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. ¿Qué les parece esa reacción de David? ¿Acaso no llegan sentimientos y pensamientos como estos a nuestra mente cuando vemos injusticias, intolerancia, violencia, arrogancia, altanería, y aún así los malvados prosperan? ¿Qué les parece si estamos en ese ambiente también nosotros? ¿Ya? David, al igual que Habacuc, están diciéndose, ¿por qué permite Dios que exista tanta violencia? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no viene pronto a intervenir?
Pero recuerden ustedes que Dios tiene un plan para la humanidad. Y ese plan se está cumpliendo paso a paso. No puede pasarse de la etapa 1 a la 5. Tiene que ser etapa 1, etapa 2, etapa 3 y así sucesivamente. Este problema que estamos analizando de por qué prosperan los pecadores y por qué muchas veces los justos sufren, han hecho tropezar la fe de muchos miembros de la iglesia. Cuando se compara este ambiente, el impío progresa, prospera y el justo padece. Cuando vemos esa confrontación, a veces nuestra fe disminuye, pero tengamos cuidado en ello, ¿ya? Es probable que usted haya escuchado el argumento de que si Dios existe, ¿por qué permite la maldad? Quizá lo ha escuchado usted también. Si Dios existe, ¿por qué permite la maldad? Si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento de los inocentes? Esta es una interrogante favorita de los filósofos, de los profesores de filosofía, en contra de la existencia de Dios. Estos filósofos preguntan sarcásticamente: si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que exista tanta maldad en el mundo? Estos filósofos plantean la pregunta: ¿no demuestra la ausencia de acción de parte de Dios que no existe? En otras palabras, ¿por qué no interviene en este momento? Continúan estos filósofos, que la mayoría tiende a ser ateos. ¿Por qué poner la fe en la palabra de Dios cuando el mismo Dios permite la injusticia? Son preguntas de estos filósofos. Estos argumentos han hecho tambalear la fe de muchos. Han hecho imponer duda en nuestros fundamentos. Pero nosotros estamos totalmente asegurados y sabemos de que la Biblia tiene las mismas interrogantes, pero también da las respuestas que el profeta, que David, que todos nos planteamos. Ya. En la Biblia hay preguntas similares, pero hay respuestas de parte de Dios allí. Dios entonces utilizó a los profetas y a otros hombres obedientes que les preocupaba la forma corrompida de la sociedad, y a la vez, como personas decentes, sufren la maldad. El justo sufre. Ese es el escenario social en el que vivimos. Entonces, se insiste en preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no hace algo al respecto Dios? El justo sufre y el impío prospera en esta sociedad dirigida por Satanás. Y la gente dice, ¿por qué no hace algo al respecto? Bueno, Dios decide contestar estas preguntas, ¿sí? Dios decide darnos las respuestas a estas preguntas para que no se destruya nuestra fe en Él, para que creamos que Él verdaderamente existe. En primer lugar, volvamos al tema central. ¿Por qué hizo Habacuc esta pregunta? ¿Por qué me haces ver maldad? ¿Por qué prosperan los malvados y los impíos? Habacuc reaccionó así. ¿Por qué se hizo él esta pregunta? Hay una razón muy importante. Habacuc vivió en Judá durante la época de reyes pecadores. Tomen en cuenta esto. ¿Quiénes gobernaban a Judá en tiempos de Habacuc? Reyes pecadores. Recientemente
había muerto el último rey justo de Israel, que se llamaba Josías. Fíjense bien el ambiente en el que estaba viviendo Habacuc. Acababa de morir Josías, el último de los reyes justos en Judá. ¿Cómo murió Josías? ¿Por qué murió Josías? Josías desobedeció las instrucciones de Dios. Dios le dijo a Josías: no vayas al combate contra los egipcios, porque sucede que los egipcios estaban cruzando su territorio pacíficamente. Y Josías no escuchó la orden de Dios y fue a la batalla y murió en esa batalla. Hablo del último rey justo de Israel, de nombre Josías. Bien, ese era el ambiente. Cuando murió Josías, asumió el cargo su hijo de nombre Joacás. Josías engendró a Joacás. Murió Josías y entonces subió al trono su hijo Joacás. ¿Quién fue Joacás? Leamos parte de su carácter y de su actuar en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 23 y versículo 32. Segundo libro de Reyes, capítulo 23 y versículo 32. Estamos buscando quién era Joacás. Versículo 32 dice, hablando de Joacás, dice: y él hizo lo malo ante los ojos del Eterno, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Vean el antecedente. Joacás hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Y ahora viene que llegó un momento dado que por estar en esa mala función llegó un faraón de nombre Necao y lo apresó y lo depuso, lo retiró del cargo. Se comenta que en Judá e Israel había una crisis internacional en ese entonces. Esa crisis había empeorado. Reinaba iniquidad en el pueblo. Josías había sido un buen rey, pero luego de su lamentable muerte, su hijo Joacás estuvo solo 3 meses en el poder. Imagínense, solo 3 meses gobernó sobre el trono, pues el faraón de Egipto, de nombre Necao, vino y lo destronó, vino y lo depuso. Faraón colocó en lugar de Joacás a su hermano de nombre Eliaquim. Vean quién sucede ahora al trono. Eliaquim. Ahora el rey es Eliaquim. Muy bien. Pero ¿qué hizo Eliaquim en su reinado? Se identificó como un rey malvado, incrédulo y rebelde. Segundo libro de Reyes, ahí mismo estamos, capítulo 23, versículo 36. Versículo 36. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. Vean entonces ahí, estamos en Segundo de Reyes 23, versículo 36. Poco después de que comenzó el reinado de Eliaquim, Habacuc, nuestro personaje central, escribió su lamento acerca de la decadencia, de la violencia, de la avaricia, de la perversión de la justicia que le rodeaba en su territorio. Entonces no es de sorprendernos de que Habacuc se preguntara:
¿por qué Dios no hace nada al respecto? ¿Se dan cuenta? Viviendo Él la violencia, la corrupción, la rebeldía, pregunta, ¿por qué no hace Dios algo al respecto? En igual forma, hombres y mujeres piadosos durante todas las épocas se han preguntado, se han hecho la misma pregunta, ¿por qué no hace Dios algo al respecto? Ya. En el mundo aumenta la corrupción, aumenta la violencia, los impíos progresan, prosperan, los justos padecen. Y entonces la pregunta que surge es la misma que tuvo Habacuc. Hoy día, ¿en qué ambiente vivimos? Las superpotencias mundiales tienen apuntadas sus armas nucleares hacia las naciones enemigas. Estamos así en esa conflagración mundial. Todas las potencias están con sus armamentos nucleares apuntando a sus enemigos. Ya. Mientras que siguen hablando de paz, que siguen en altas conferencias. Tal parece que en los tiempos del fin llegará el momento en el cual estas grandes naciones entren en guerra y en choque y se desate la tercera guerra mundial. Ese es el ambiente en el que estamos en la actualidad. ¿Qué le preocupa hoy al mundo? ¿Qué desea hoy el mundo? A la sociedad en la que vivimos solo le preocupa ahora la diversión. Imagínense, nada de la palabra de Dios. La sociedad hoy busca el placer, busca la diversión. La filosofía del placer sigue destruyendo la fibra moral de las naciones. Placer, diversión, distracción. Este enfoque de la sociedad hoy se llama un enfoque hedonista, porque solo busca como fin último el placer. Mientras las religiones se van marchitando poco a poco. Ese es el escenario en el que estamos nosotros hoy. Es sorprendente, angustiante y triste ver que la fe de los jóvenes se está sepultando. ¿Qué es lo que busca el joven hoy en día? Placer, placer, placer. Diversión, distracción, placer. Ese es el común denominador de nuestros jóvenes hoy. Su fe se está sepultando. La fe de los jóvenes se está disminuyendo. Muchos no confían en Dios, no encaminan su vida en manos de Dios, pero sí lo ponen en el placer, en la distracción, en las ilusiones, en la fantasía, en el disfrutar, en el deleitarse. Vean esa variedad de aspectos que tienen hoy nuestros jóvenes. Esta es una sociedad en crisis. Hay caos donde quiera. Y Habacuc, el profeta, habla con claridad. Veamos ahora la siguiente pregunta. Volvamos a Habacuc, capítulo 1, versículos 5 al 7. Habacuc, capítulo 1, versículos 5 al 7. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra, para poseer las moradas ajenas. 7. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Ve ahora el enfoque de Habacuc.
¿Sí? Dios le dice ahora, mira entre las naciones, esto es, pon tus ojos entre las naciones del mundo y ved. Y ahora Dios le dice a Habacuc, asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun si os fuera contada, no la creeréis. Vean cómo Dios le responde ahora. Habacuc le dice, ¿por qué no intervienes en este mundo? ¿Por qué permites la maldad, la violencia, la arrogancia, la rebeldía? ¿Por qué no intervienes? Entonces Dios ahora les dice, bueno, considera entre las naciones porque yo voy a hacer algo portentoso. Yo voy a levantar a los caldeos, dice Dios, para que castiguen a Judá. Ven la propuesta de Dios ahí. ¿Quiénes eran los caldeos? Era una nación cruel, ¿sí? Rebelde, violenta. Y Dios levanta ahora a los caldeos para que invada y corrija a Judá por sus pecados. Dios le está diciendo, en otras palabras, a Habacuc, no es cierto como tú tienes el concepto acerca de mí. No es cierto que yo, como el Dios creador, sea indiferente a los pecados de Judá. Como se puede actualizar, Dios nos dice hoy, no es cierto que yo sea indiferente ante los pecados de la sociedad, de la actual sociedad, que busca como fin último el placer y la diversión. No es cierto. Dios estaba preparando a los babilonios para que castigaran a Judá por sus pecados, al igual como lo hizo con los asirios que castigaron a las 10 tribus de Israel. Ahora, Dios va a utilizar a un pueblo llamado Babilonia como su vara de furor, como su vara de corrección para Judá. Estoy hablando de los tiempos de Habacuc, pero los tiempos del fin serán exactamente igual. Dios está preparando, sí, a una nación que castigará a esta sociedad por sus múltiples pecados, por el quebrantamiento a su ley. Cuando Habacuc oye esto que leímos, versículos del 5 al 7, Habacuc se queda espantado. ¿Sí? Habacuc sabe que pronto su tierra va a ser invadida, que su tierra va a ser conquistada por los babilonios. Y Dios describe lo cruel de este pueblo, lo cruel de los babilonios. Habacuc, sigamos la lectura, capítulo 1, versículo 8 al 11. Vean cómo describe Dios al pueblo babilonio. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Esta es la descripción de los babilonios. ¿Cómo eran? ¿Cómo van a ser? Sus caballos ligeros, feroces, violentos, destructores. Y cuando Habacuc escucha eso, ¡ay!, se entristece por dentro. Habacuc le había pedido a Dios que hiciera algo al respecto, que castigara la inmoralidad en Judá, que castigara la violencia, que castigara la rebeldía, ¿ya? Pero ahora que Dios le permite ver lo que va a acontecer, Habacuc se aterroriza de todo lo que se imagina. Y entonces se va al otro extremo. ¿Se recuerdan la primera pregunta? ¿Por qué Dios no interviene en la maldad de este pueblo?
Ahora Habacuc se va al otro extremo. Versículo 12, ahí mismo, la lectura. Estamos en Habacuc 1, versículo ahora 12. Vean qué responde Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, oh eterno, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh eterno, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Vean ahora la reacción de Habacuc. Sabe plenamente que por las promesas hechas a Israel, Dios no permitirá que su pueblo perezca del todo, pero a la vez va a usar al pueblo babilonio con este fin. El profeta Habacuc hace otra pregunta a Dios, le plantea otra interrogante. Habacuc le dice a Dios: ¿cómo puedes tú utilizar a una nación como los babilonios, que es más pecadora que Judá? ¿Sí? ¿Cómo va a utilizar Dios a los babilonios, que son idólatras, pecadores, más que Judá? ¿Cómo puede ser eso? Versículos 13 y 14 del mismo capítulo, Habacuc 1. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruya el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Vean la reacción de Habacuc. Le está diciendo: ¿por qué vas a utilizar a un pueblo más pecador para castigar a Judá? A un pueblo más impío, más cruel, a un pueblo que te ha desobedecido más que Judá. ¿Por qué estás haciendo eso? Si tú eres puro. ¿Y cómo vas a utilizar como instrumento a un pueblo sucio como los babilonios, incrédulos, pecaminosos? Vean el pensamiento de Habacuc. Se dice que los babilonios capturaban a los hombres como con displicencia, con desprecio, como un pescador atrapa a los peces. Los babilonios se dedicaron a atrapar naciones tras naciones en sus redes, por deporte, por decirlo así. Ese era el hobby de los babilonios. No lo hacían por necesidad, sino hacían por crueldad, por demostrar lo crueles que eran. Entonces Habacuc dice: tú eres un Dios puro, un Dios santo. ¿Por qué vas a utilizar un pueblo impío y pecador para castigar a Judá? La interrogante de Habacuc ahí. Sigamos la lectura, versículos 15 al 17 ahora. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Esto es el pueblo babilonio. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerás sahumerios a sus mallas, porque con ellos engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Se está preguntando Habacuc otra vez allí. Le plantea esa interrogante a Dios. Habacuc cree: ahora yo tengo el control. Yo tengo el control, y tal como que fuera una jugada de ajedrez, dice Habacuc: ahora yo tengo a Dios en un jaque mate. Lo tengo allí. Pero ¿cómo responde Habacuc? Habacuc 2, 2 y 3. Vean ahora, responde Dios a ese planteamiento de Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículos 2 y 3. Y el Eterno me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella.
Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, porque tardará. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Eso es lo que le dice Dios a Habacuc. Registra esta visión en tablas, ¿sí? Para que no se pierda. Le pide que le escriba en una tablilla de arcilla, que luego la cosa para que no se pierda la escritura allí. Y Dios le revela, en esta ocasión a Habacuc, que la forma en que él opera, la forma en que Dios trabaja, no es la forma que utilizan los hombres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Isaías, no vamos a ir ahí, 55 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dice Dios, son tus caminos. La manera de Dios es diferente de actuar. Dios no se apresura, Dios no se impacienta, pero Dios no se demora. Es paciente. Dios siempre hace las cosas en el momento preciso, el tiempo de Dios, ¿sí? Por eso es que nosotros le oramos que se haga tu voluntad y no la mía, como Jesucristo lo explicó y lo expuso, que se haga tu voluntad y no la mía. Dios es paciente, quiere darle al hombre todo el tiempo necesario para reaccionar, para recapacitar, para que se arrepienta de sus pecados. Segunda carta de Pedro ahora, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la característica de Dios, paciente, paciente, ¿ya? Es paciente para con nosotros. Cada vez que nosotros infringimos la ley de Dios, Dios es paciente y misericordioso. Quiere que reflexionemos y que digamos, pequé, le fallé a Dios, pero vengo arrepentido a pedirle perdón. Y nos da un compás de espera. Ahora bien, no significa que por ser paciente no va a actuar. ¿Se entiende? Dios es paciente, pero eso no implica que no va a actuar. Dios es paciente, Dios es misericordioso, como lo fue con una ciudad llamada Nínive. Ellos volvieron a pecar gravemente y al fin vino el juicio de Dios, pero Dios les dio el tiempo para que se arrepintieran. ¿Ha sido paciente con Judá? Ha sido paciente con Israel. Envió profetas para amonestar al pueblo, para que se arrepintiera de sus pecados, tal como lo está haciendo hoy con la iglesia, predicándole al mundo que debe arrepentirse de sus pecados. Pero en esa época no dio resultado esa amonestación. Por eso, Dios está próximo a castigar a Judá a través de los babilonios. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Y dice ahora, como un Dios misericordioso, como un Dios paciente, nos da la siguiente promesa. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En los momentos de angustia y tribulación, esa es la gran promesa para nosotros. Mas el justo por su fe vivirá. Entonces tenemos aquí que Dios aconseja a las personas obedientes
que sigan el camino de la fe. Y Él estará con cada uno de ellos en todas sus pruebas. Fe es sinónimo de fidelidad. Y así lo tenemos que entender. Debemos seguir fielmente el camino de Dios a pesar de nuestras dificultades. Porque Jesucristo lo explicó así en Mateo 10:22. Mateo 10:22. Capítulo 10, versículo 22 lo explica Mateo, Jesucristo a través de Mateo, y dice, Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Vean esto. Repito, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es la explicación clara. Ya. Entonces, recordemos que la invasión de Babilonia a Judá, en esa invasión Dios la permitió y Dios protegió a los justos que vivían en Judá, como ofrece protegernos a nosotros en la gran tribulación que viene. A su remanente, a su pueblo, a su iglesia, Dios lo va a proteger en un lugar que Él tiene establecido, ¿sí? El lugar de protección. Entonces vean lo similar. Dios protegió a los justos cuando el ejército babilonio invadió Judá. Protegió a un grupo fiel que siguió los caminos de Dios. Entre ellos, Jeremías, Daniel, Ezequiel, quienes fueron, fíjense, llevados cautivos a Babilonia, pero constituyeron el pequeño remanente que Dios protegió en esa invasión. Ahora Dios le contesta. ¿Cómo es posible que Él use a un pueblo pecador para disciplinar a Judá? Esa era la pregunta que Habacuc no entendía. Y Dios muestra que no dejará que se escapen nadie de su juicio. Siempre en Habacuc, vamos a este libro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Habacuc 2, 6 al 8. Dice, ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prendas tras prendas? ¿No se despertarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra y de las ciudades y de todos los que habitan en ella. ¿Cuál fue el final de Babilonia? En los tiempos de Habacuc. Babilonia fue destruida finalmente por una rebelión de los mismos pueblos que había conquistado. Los pueblos que había conquistado se unieron, se rebelaron y destruyeron a Babilonia. Es similar a lo que hemos leído ahí. Sucedió bajo el mando del rey Ciro, rey de los medos y los persas, que vinieron contra la ciudad y la tomaron fácilmente. Hablo de Babilonia. Los medos y los persas se levantaron con el líder llamado Ciro, el rey Ciro. Y ¿saben ustedes que en medio de la ciudad de Babilonia, hablo de la Babilonia antigua, pasaba el río Éufrates? Imagínense, en una ciudad que es cruzada por un río. Vean ahora la astucia de Ciro, rey de los medos y los persas.
terreno arriba, desvió parte del río, de tal manera que las aguas del río Éufrates bajaron. Y en ese momento se introduce el ejército de los medos y los persas en el río bajo y entran a la ciudad. Abren las puertas de la ciudad de Babilonia y entra el ejército de Ciro el Grande a destruir Babilonia. Imagínense esa situación, ¿ya? Desvió las aguas del río Éufrates para entrar a través de ellas. Entraron unos batallones del ejército, abren las puertas de las ciudades y entra todo el ejército de los medos y los persas y conquistan y queman y destruyen Babilonia. Ese fue el fin de ellos allí, un pueblo rebelde, ¿sí? Rebelde, obstinado, corrupto. Ahora bien, esa figura que les describí, quiero que la comparemos en el futuro. En el futuro habrá una ciudad moderna llamada Babilonia la Grande, que la Biblia le llama la madre de las rameras en los últimos tiempos, ¿ya? Surgirá esa ciudad en el centro de Europa. Será la ciudad próspera. Con ella se llevará a cabo toda transacción comercial. Será un imperio en realidad, ¿ya? Y también esta ciudad va a ser destruida por el ejército ahora de Dios. Destruida totalmente. Así como la historia nos registra que Babilonia antigua fue destruida, la gloria del Eterno en los últimos tiempos será pero magnificada, será demostrada ante esta gran ciudad moderna, que será la cabeza de un gran imperio mundial en los últimos días. Dios dice entonces lo siguiente en Habacuc capítulo 2 versículos 16 y 18. Ahora Dios está pasando juicio a Babilonia, a este ejército que invadió, ¿verdad?, Judá. Versículo 16 y 18. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha del Eterno vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas el Eterno está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Vean cómo Dios está ahora pasando juicio, va a pasar juicio sobre Babilonia como aconteció y en la futura Babilonia. Estos babilonios confiaban tremendamente en el poder de sus ídolos, eran idólatras, eran paganos, ya. Pero Dios les dice que esos ídolos no tienen poder, ¿sí? Solo Dios en su trono soberano gobierna rectamente. Cuando leímos, mas el Eterno está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra. Vemos entonces hasta aquí que Habacuc ha recibido las respuestas a sus interrogantes. Dios le ha dado respuestas claras. Llega Habacuc al momento de aceptar que Dios lo ha vencido.
Y la reacción de este profeta es de gratitud. Está satisfecho con las explicaciones que Dios le ha dado. Ahora, ya en la etapa final, Habacuc, inspirado por el Espíritu Santo, compone una oración que debe ser acompañada de música, como que fuera un salmo, en honor a Dios, por todo lo que Dios le ha revelado, en honor a su sabiduría. Esa oración está escrita en el capítulo 3 de Habacuc, que tiene paralelos entre su tiempo, 610 años antes de Cristo, y tiene bastante significancia en los tiempos del fin. Veamos entonces cómo inicia esta oración Habacuc en el capítulo 3 y versículo 1. Oración del profeta Habacuc sobre Siginot. Oh Eterno, he oído tu palabra y temí. Vean la confesión que hace Habacuc ahora. Oh Eterno, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habla de tiempos pasados y de los tiempos del fin. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param. Este monte de Param es el monte llamémosle monte Sinaí también, ¿verdad? Para que usted lo entienda. Y el santo desde el monte de Param, el monte de Sinaí. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusam en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Eterno, contra los ríos? Contra los ríos te airaste. ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron. Y al resplandor de tu fulgente lanza. Con la ira hollaste la tierra. Con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo. Vean esa promesa. Para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con tus propios dedos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos y sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí se estremeció. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y ahora viene el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas
de la majada y no haya vaca en los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Eterno y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Eterno, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Nos hace vibrar tremendamente, considerar los tiempos difíciles y los tiempos que vendrán. Claramente, aunque la higuera no dé frutos, y aunque en los pastos no haya más vacas, pero en esas circunstancias dice, aún así, yo me alegraré en las bendiciones de Dios. Por lo tanto, entonces, hemos visto el sentir de Habacuc, ¿sí? El libro de Habacuc nos deja lecciones profundas. Hoy estamos viviendo en una sociedad igual a la que vivió Habacuc en Judá. Ciudades violentas, corruptas, rebeldes, cuyo placer, o sea, cuya meta es el placer, la distracción, y los caminos de Dios no se ven. Pero aún así Dios promete mantener a su iglesia, protegerla en estos tiempos del fin, para que nuestra fe no decrezca, para que nuestra fe no falle en las promesas que Dios nos ha dado. Pablo nos aconseja, por último, en Romanos 8:31, lo siguiente. Considerando todas estas situaciones de la sociedad, todos estos problemas que vemos hoy, Pablo nos dice en Romanos 8:31 lo siguiente. ¿Qué pues diremos a esto? A esta situación que estamos viviendo, los últimos tiempos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una conclusión tremenda. Si Dios está de nuestra parte, no habrán pruebas, no habrán tribulaciones que nos puedan vencer, que puedan hacer decaer nuestra fe. Eso es lo que nos fortalece. Si Dios es por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Espero entonces que hayamos comprendido la situación que Habacuc vivió en su sociedad corrupta, violenta. Similar situación estamos viviendo hoy como iglesia dentro de esta sociedad corrupta, violenta y rebelde, obstinada en contra de los caminos de Dios. Pero aún así, si Dios con nosotros, ¿quién podrá quitarnos la fe? La fe que tenemos fortalecida gracias a su santa palabra. Que Dios guíe a su iglesia, que nos fortalezca y que sigamos adelante. El camino es duro, pero sí se puede vencer. ¿De acuerdo? Vamos.